Era un sábado como cualquier otro en la Plaza Cumbres de Monterrey. El aire acondicionado zumbaba suavemente, mezclándose con el murmullo de conversaciones y el tintineo de bolsas de compras. 5 personas, desconocidas entre sí, convergieron frente a un elevador en el tercer piso. Lucía, una chava de 22 años con el pelo teñido de azul y piercings en la nariz, entró primero, con la mirada clavada en su celular. Vestía una playera negra de una banda de rock y unos jeans rasgados. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, respondiendo mensajes sin prestar atención a su entorno. Don Javier, un señor de unos 60 años, corpulento y con un bigote canoso, la siguió. Llevaba una guayabera blanca y pantalones de vestir. Su rostro mostraba una expresión de fastidio, como si cada minuto en el centro comercial fuera una tortura. «Con permiso, joven», gruñó, apretujándose en el elevador. Detrás de él, se deslizó Mariana, una ejecutiva de marketing de 35 años. Su traje sastre gris y su portafolio de cuero gritaban, «profesional». Sus tacones resonaban en el suelo de mármol mientras entraba, checando su reloj con impaciencia. Los últimos en entrar fueron los gemelos Emiliano y Diego, de 12 años. Idénticos hasta en la ropa, playeras de superhéroes y shorts cargo. Discutían animadamente sobre el videojuego que acababan de comprar. «Te digo que el jefe final es imposible de vencer», exclamó Diego. «Nel, es que tú no sabes jugar», respondió Emiliano, rodando los ojos. El elevador cerró sus puertas con un suave «ding». Lucía, sin despegar la vista de su celular, presionó el botón de la planta baja. El descenso comenzó normal, pero después de unos segundos, algo cambió. La luz parpadeó y el elevador se sacudió violentamente. «¿Qué chingados?», murmuró don Javier, agarrándose de la barandilla. La sacudida se intensificó. Mariana dejó caer su portafolio, desparramando papeles por el suelo. Los gemelos se aferraron el uno al otro, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Lucía, finalmente despegada de su celular, miró a su alrededor con pánico. De repente, el elevador se detuvo en seco. Las luces se apagaron por completo, sumiendo a los 5 en la oscuridad total. Por un momento, solo se escucharon sus respiraciones agitadas y el latido acelerado de sus corazones. «¿Todos están bien?», preguntó Mariana, su voz temblando ligeramente. Antes de que alguien pudiera responder, una luz roja y tenue comenzó a filtrarse por las rendijas de las puertas. Un calor sofocante invadió el pequeño espacio, y un olor a azufre llenó sus fosas nasales. «Huele como a huevos podridos», se quejó Diego, arrugando la nariz. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico, revelando un paisaje que no podía ser real. Ante ellos se extendía un vasto desierto de arena negra, iluminado por un cielo carmesí sin sol. A lo lejos, se alzaban pirámides escalonadas que parecían hechas de obsidiana, y figuras sombrías se movían en la distancia. Esto no puede ser la planta baja», susurró Mariana, su voz apenas audible. Don Javier, con la voz temblorosa, expresó el pensamiento que todos compartían: «Creo que hemos llegado al infierno, chavos». Los 5 se miraron entre sí, el miedo reflejado en sus ojos. El elevador que los había traído aquí ya no estaba. Solo quedaba la decisión de adentrarse en este mundo desconocido o permanecer paralizados por el terror. Lucía, recuperando algo de su compostura, dio un paso adelante. «Bueno, no nos podemos quedar aquí parados como pendejos. Hay que movernos». «¿Movernos a dónde?», preguntó don Javier, mirando con desconfianza el paisaje alienígena. Mariana, tomando una decisión, comenzó a recoger sus papeles esparcidos. «La chica tiene razón. No sabemos dónde estamos, pero quedarnos aquí no nos va a ayudar». Los gemelos, aún agarrados de la mano, asintieron. Tal vez esto es como un videojuego», sugirió Emiliano, su voz mezclando miedo y una pizca de emoción. «Y tenemos que superar niveles para regresar». «Esto no es un pinche juego, chamaco», gruñó don Javier, pero aún así, dio un paso fuera del umbral donde antes estaba el elevador.
El grupo comenzó a caminar, adentrándose en el desierto de arena negra. El calor era sofocante, y el aire parecía vibrar con una energía extraña. A medida que avanzaban, notaron que las sombras a su alrededor parecían moverse, como si los estuvieran observando. ¿Alguien más siente que nos están mirando?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Lucía, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. No es cualquier infierno. Miren esas pirámides, los símbolos en la arena. Esto se parece al Mictlán, el inframundo azteca. Los demás la miraron sorprendidos. Ella se encogió de hombros. ¿Qué? Estudio historia prehispánica en la uni. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba sutilmente. La arena daba paso a un suelo rocoso, y a lo lejos podían ver lo que parecía ser un río de aguas negras y turbulentas. Debemos mantenernos juntos, dijo Mariana, tomando inesperadamente el liderazgo. Si esto es realmente el inframundo azteca, necesitaremos toda la ayuda posible para salir de aquí. Don Javier asintió. La doñita tiene razón. Yo sé de supervivencia, trabajé años en el desierto de Sonora. Si nos separamos, estamos jodidos. Mientras caminaban hacia el río Negro, cada uno comenzó a compartir más sobre sí mismo, formando un vínculo inesperado en este lugar extraño y aterrador. De repente, un rugido ensordecedor llenó el aire. Desde las aguas negras del río, emergió una criatura monstruosa, mitad jaguar, mitad serpiente, con ojos que brillaban como brasas. «¡Corran!», gritó Mariana. El grupo se dispersó, corriendo en diferentes direcciones. La criatura rugió de nuevo, y el suelo tembló bajo sus pies. En medio del caos, Lucía tropezó y cayó. Alzó la vista para ver a la bestia abalanzándose sobre ella, sus fauces abiertas y listas para devorarla. En ese momento, Don Javier apareció de la nada, blandiendo una rama como si fuera un bate de béisbol. Golpeó a la criatura en el hocico, distrayéndola lo suficiente para que Lucía se pusiera de pie. «Vámonos, chamaca», gritó, agarrándola del brazo y corriendo. El grupo se reunió de nuevo, jadeando y temblando, detrás de una formación rocosa. La bestia rugía a lo lejos, pero parecía haber perdido su rastro. «Gracias», dijo Lucía a Don Javier, aún temblando. El hombre mayor asintió, su rostro suavizándose por un momento. «De nada, mija. Aquí todos nos cuidamos, ¿verdad?». Mariana, recuperando el aliento, miró al grupo. «Necesitamos un plan. No podemos seguir corriendo para siempre». Emiliano, con los ojos brillantes de una idea repentina, habló: «¿Y si buscamos esa pirámide que vimos? Tal vez allí encontremos respuestas, o una salida». El grupo intercambió miradas, considerando la propuesta. La pirámide era ominosa y probablemente peligrosa, pero también era la única estructura reconocible en este paisaje infernal. «Es arriesgado», dijo Mariana, «pero puede que sea nuestra única opción». Con un acuerdo silencioso, el grupo se preparó para continuar su viaje. La pirámide se alzaba en el horizonte, un faro siniestro en un mar de oscuridad. Mientras se ponían en marcha, cada uno sabía que los peligros que habían enfrentado hasta ahora probablemente no serían nada comparados con lo que les esperaba. Lo que no sabían era que, oculto entre las sombras, algo los observaba. Algo que no era ni bestia ni alma en pena, sino algo mucho más antiguo y peligroso. Y estaba esperando el momento perfecto para revelarse. El calor era asfixiante, como si el mismo aire quisiera sofocarlos. La arena negra crujía bajo sus pies mientras los 5 caminaban, alejándose del lugar donde había estado el elevador. El cielo carmesí parecía palpitar, como si estuviera vivo, observándolos con una mirada malévola. Mariana, quien había tomado la iniciativa, se detuvo un momento para recogerse el cabello en una coleta. El sudor corría por su frente, y su traje sastre, antes impecable, ahora estaba arrugado y manchado de arena negra. «Esto tiene que ser una alucinación colectiva», murmuró, aferrándose a su portafolio como si fuera un escudo. «Quizás comimos algo en mal estado en la plaza».
Don Javier soltó una risa amarga, limpiándose el sudor del bigote con el dorso de la mano. Mija, ni el peor peyote te manda a un lugar así. Esto es real, tan real como el infierno mismo. Sus ojos escudriñaban constantemente el horizonte, buscando señales de peligro. Lucía, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Sus piercings brillaban bajo la luz rojiza, dándole un aspecto casi sobrenatural. No es cualquier infierno. Miren esas pirámides, los símbolos en la arena. Esto se parece al Mictlán, el inframundo azteca. Los demás la miraron sorprendidos. Ella se encogió de hombros, un gesto que parecía fuera de lugar en este ambiente siniestro. ¿Qué? Estudio historia prehispánica. Nunca pensé que me serviría para algo más que ganar en el trivial. Diego, el más joven de los gemelos, tiró de la manga de su hermano. Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando el miedo que todos sentían. Emi, tengo miedo. ¿Cómo vamos a regresar a casa? Emiliano, tratando de parecer valiente aunque su voz temblaba ligeramente, respondió, no te preocupes, Diego. Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos, ¿no? Como esa vez que nos perdimos en el Cerro de la Silla. Mientras avanzaban, el paisaje cambiaba sutilmente. La arena daba paso a un suelo rocoso, y a lo lejos podían ver lo que parecía ser un río de aguas negras y turbulentas. El sonido del agua era extraño, como si estuviera mezclado con lamentos y susurros. Debemos mantenernos juntos, dijo Mariana, tomando inesperadamente el liderazgo. Su voz tenía un tono de autoridad que contrastaba con el miedo en sus ojos. Si esto es realmente el inframundo azteca, necesitaremos toda la ayuda posible para salir de aquí. Don Javier asintió, su rostro una máscara de determinación. La doñita tiene razón. Yo sé de supervivencia, trabajé años en el desierto de Sonora. Si nos separamos, estamos jodidos. Lucía, por primera vez, guardó su celular en el bolsillo trasero de sus jeans. El aparato ya no tenía señal, y la batería estaba casi agotada. Puedo intentar recordar lo que sé sobre la mitología azteca. Quizás eso nos ayude a navegar este lugar. Los gemelos se miraron y luego a los adultos. Nosotros somos buenos resolviendo acertijos, ofreció Emiliano. Si hay que descifrar algo, podemos intentarlo. A medida que caminaban hacia el Río Negro, cada uno comenzó a compartir más sobre sí mismo. El miedo compartido y la situación extrema habían roto las barreras sociales que normalmente los mantendrían distantes. Mariana reveló que estaba en el centro comercial comprando un regalo para su hijo, al que apenas veía debido a su trabajo. Su voz se quebró al hablar de él. Tengo que regresar. No puedo dejarlo solo. Su padre, bueno, digamos que no es el más confiable. Don Javier admitió que estaba allí para vender artesanías, tratando de ganarse la vida después de perder su trabajo en la maquiladora. 30 años en la misma chamba, y de repente te dicen, gracias por sus servicios. Como si uno fuera una pinche máquina que ya no sirve. Lucía confesó que estaba escapando de una relación tóxica, buscando un lugar donde esconderse. Él dijo que cambiaría, que esta vez sería diferente. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Su mano inconscientemente tocó un moretón casi desvanecido en su brazo. Los gemelos, animados por la apertura de los adultos, compartieron que sus padres estaban en medio de un divorcio complicado. Nos usan como mensajeros, dijo Diego. Como si no pudiéramos escuchar cuando pelean, añadió Emiliano. El grupo comenzó a formar un vínculo, unidos por la necesidad de sobrevivir y regresar a casa. Sin embargo, a medida que se acercaban al río, notaron figuras sombrías moviéndose en las orillas. Parecían humanas, pero había algo off en ellas. Sus movimientos eran erráticos, y parecían emitir un lamento bajo y constante. ¿Qué son esas cosas?, susurró Diego, aferrándose a su hermano. Lucía entrecerró los ojos, tratando de distinguir las formas en la penumbra. Creo que son las almas de los muertos.
En la mitología azteca, las almas tienen que cruzar un río para llegar al Mictlán. Don Javier se puso rígido, su mano buscando instintivamente algo con que defenderse. Pues yo no pienso quedarme a averiguarlo. ¿Alguien tiene un plan? Antes de que alguien pudiera responder, un rugido ensordecedor llenó el aire. El sonido era tan potente que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Desde las aguas negras del río, emergió una criatura monstruosa, mitad jaguar, mitad serpiente, con ojos que brillaban como brasas y colmillos del tamaño de dagas. «Corran», gritó Mariana, su voz mezclando terror y autoridad. El grupo se dispersó, corriendo en diferentes direcciones. La criatura rugió de nuevo, y el suelo tembló bajo sus pies. En medio del caos, Lucía tropezó con una roca y cayó. El impacto le sacó el aire de los pulmones, y por un momento, quedó aturdida en el suelo. Alzó la vista para ver a la bestia abalanzándose sobre ella, sus fauces abiertas y listas para devorarla. El aliento de la criatura era caliente y fétido, olía a muerte y putrefacción. Lucía cerró los ojos, segura de que este era su fin. En ese momento, Don Javier apareció de la nada, blandiendo una rama gruesa como si fuera un bate de béisbol. Con un grito que mezclaba miedo y valentía, golpeó a la criatura en el hocico. El impacto fue lo suficientemente fuerte para desviar al monstruo, dándole a Lucía la oportunidad de ponerse de pie. «Vámonos, chamaca», gritó Don Javier, agarrándola del brazo y corriendo. Corrieron como nunca antes habían corrido en sus vidas. El corazón les latía tan fuerte que parecía que iba a estallar, y sus pulmones ardían con cada respiración. Pero el miedo les daba alas, impulsándolos a seguir adelante. El grupo se reunió de nuevo, jadeando y temblando, detrás de una formación rocosa. La bestia rugía a lo lejos, pero parecía haber perdido su rastro. Por el momento, estaban a salvo. «Gracias», dijo Lucía a Don Javier, aún temblando. Me salvó la vida». El hombre mayor asintió, su rostro suavizándose por un momento. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. «De nada, mija. Aquí todos nos cuidamos, ¿verdad? Si no nos apoyamos entre nosotros, nadie más lo hará». Mariana, recuperando el aliento, miró al grupo. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba despeinado y lleno de arena. «Necesitamos un plan. No podemos seguir corriendo para siempre». Emiliano, con los ojos brillantes de una idea repentina, habló: «¿Y si buscamos esa pirámide que vimos? Tal vez allí encontremos respuestas, o una salida». El grupo intercambió miradas, considerando la propuesta. La pirámide era ominosa y probablemente peligrosa, pero también era la única estructura reconocible en este paisaje infernal. «Es arriesgado», dijo Mariana, mordiéndose el labio. «Pero puede que sea nuestra única opción. No podemos quedarnos aquí, y regresar al río está descartado». Lucía asintió, aún pálida por el encuentro cercano con la muerte. En las leyendas, las pirámides siempre son importantes. Centros de poder, portales, podría ser nuestra mejor apuesta. Don Javier gruñó, pero no en desacuerdo. «Pues ya que. Si vamos a meternos en la boca del lobo, al menos que sea por decisión propia y no porque nos estén persiguiendo». Diego y Emiliano se miraron, comunicándose sin palabras como solo los gemelos pueden hacerlo. «Estamos de acuerdo», dijo Diego por los dos. «Al menos en las pelis, los templos siempre tienen una salida secreta o algo así». Con un acuerdo silencioso, el grupo se preparó para continuar su viaje. La pirámide se alzaba en el horizonte, un faro siniestro en un mar de oscuridad. Su superficie negra parecía absorber la luz rojiza del cielo, creando un contraste inquietante. Mientras se ponían en marcha, cada uno sabía que los peligros que habían enfrentado hasta ahora probablemente no serían nada comparados con lo que les esperaba. Pero también sabían que ya no estaban solos. De alguna manera, en este lugar infernal, habían formado un equipo, una familia improvisada unida por el miedo, la supervivencia y una chispa de esperanza.
Lo que no sabían era que, oculto entre las sombras, algo los observaba. No era la bestia del río, ni las almas errantes. Era algo más antiguo, más poderoso y mucho más peligroso. Una entidad que había estado esperando, paciente, durante eones por almas como las suyas. Y mientras el grupo avanzaba hacia la pirámide, esta entidad sonreía en las sombras. El juego apenas comenzaba, y ella tenía toda la eternidad para jugarlo. La pirámide se alzaba ante ellos, una mole de obsidiana negra que parecía absorber la luz del cielo carmesí. A medida que se acercaban, podían distinguir intrincados grabados en sus paredes, figuras retorcidas de dolor, dioses aztecas con ojos vacíos, y símbolos que parecían cambiar cada vez que los miraban directamente. «La pirámide de los lamentos», murmuró Lucía, su voz apenas audible sobre el viento que aullaba alrededor de la estructura. El aire estaba cargado de electricidad estática, haciendo que el vello de sus brazos se erizara. He leído sobre ella en textos antiguos. Se dice que aquí, las almas enfrentan sus mayores temores antes de continuar su viaje al Mictlán. Don Javier se pasó una mano por el bigote, su rostro una máscara de preocupación. Las arrugas en su frente se habían profundizado, y sus ojos, normalmente alegres, ahora estaban nublados por el miedo y la duda. Pues ya llegamos hasta aquí. No nos queda de otra más que entrar, ¿no? Mariana asintió, aunque su mano temblaba ligeramente mientras ajustaba su blazer, ahora sucio y rasgado. Su compostura profesional se había desmoronado, revelando a una mujer vulnerable y asustada. Quizás dentro encontremos una manera de regresar. Los gemelos se tomaron de las manos, sus ojos grandes por el miedo pero también por una chispa de curiosidad juvenil que ni siquiera este lugar infernal había logrado apagar. ¿Creen que haya trampas como en las películas?, preguntó Diego, su voz mezclando temor y emoción. Espero que no, respondió Emiliano, aunque no pudo evitar una pequeña sonrisa de emoción. Pero si las hay, seguro podemos superarlas. Somos buenos en los videojuegos, ¿no? El grupo se acercó a la entrada de la pirámide, una abertura oscura que parecía la boca de alguna bestia prehistórica. El interior era tan negro que parecía sólido, como si pudieran tocar la oscuridad misma. Justo cuando estaban por entrar, un viento helado sopló desde el interior, trayendo consigo susurros en una lengua antigua y olvidada. El contraste con el calor sofocante del exterior era chocante, y todos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Lucía se estremeció, sus piercings tintineando levemente. Están diciendo nuestros nombres. Efectivamente, cada uno podía escuchar su nombre siendo susurrado, como si el viento mismo los conociera. Las voces eran múltiples, superpuestas, algunas graves y otras agudas, algunas suplicantes y otras amenazantes. Mariana. Mariana, ven a nosotros. Javier, tus pecados te esperan. Lucía, no puedes escapar de tu pasado. Emiliano. Diego, la separación es inevitable. Con un último intercambio de miradas, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos, entraron en la oscuridad de la pirámide. El cambio de temperatura fue inmediato y brutal. El calor sofocante del exterior dio paso a un frío que calaba hasta los huesos. El interior estaba iluminado por un resplandor verdoso que emanaba de las paredes. Era una luz enfermiza, que hacía que todo pareciera ligeramente irreal. El aire era pesado y húmedo, cargado con el olor a tierra mojada y algo más, algo antiguo y podrido. Huele como la vez que se nos olvidó sacar la basura por una semana, murmuró Diego, arrugando la nariz. Avanzaron por un pasillo estrecho, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Las paredes estaban cubiertas de más jeroglíficos y pinturas, escenas de tortura y sufrimiento que parecían moverse en la periferia de su visión. De repente, el pasillo se ensanchó, dando paso a una cámara circular. En el centro había un pozo profundo, del cual emanaba una luz pulsante, como el latido de un corazón enfermo. Miren, señaló Mariana, su voz temblando ligeramente. Hay inscripciones alrededor del pozo. Lucía se acercó para examinarlas, sus ojos entrecerrados en concentración.
El sudor corría por su frente, mezclándose con el delineador corrido, dándole un aspecto fantasmal. Dice que para avanzar, debemos enfrentar nuestros mayores temores. Cada uno debe mirar en el pozo y... Antes de que pudiera terminar, el suelo bajo sus pies se desvaneció. No hubo tiempo para gritar, para agarrarse de algo. En un instante, cada uno de ellos cayó en un abismo de oscuridad, sus gritos resonando en la vacuidad. Mariana se encontró de repente en su oficina. El olor a café y a papel nuevo llenaba el aire, tan familiar que por un momento pensó que todo había sido un sueño. Pero algo estaba mal. Frente a ella, su hijo de 5 años la miraba con ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿por qué nunca tienes tiempo para mí?», preguntó con voz quebrada. Su carita redonda estaba marcada por el dolor y la decepción. Mariana intentó alcanzarlo, pero cuanto más se acercaba, más lejos parecía estar. La oficina se estiraba, volviéndose un pasillo interminable. «No. Mi carrera no es más importante que tú», gritó, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero su hijo se alejaba, desvaneciéndose en la distancia. Don Javier estaba de vuelta en el desierto de Sonora, pero esta vez estaba solo. El sol abrasador caía sobre él mientras caminaba sin rumbo. La arena se metía en sus zapatos, y su boca estaba seca como el papel. A lo lejos, veía espejismos de oasis que se desvanecían cuando se acercaba. «Ayuda», gritó, pero su voz se perdió en la inmensidad. Se dio cuenta de que su mayor temor no era la muerte, sino morir solo, olvidado por todos. Ni siquiera el recuerdo de su familia parecía real ahora. ¿Alguna vez habían existido? Lucía se vio atrapada en un bucle interminable de su última pelea con su ex. Las palabras hirientes, los golpes, el miedo, todo se repetía una y otra vez. Estaba en su antiguo departamento, el olor a cerveza rancia y a cigarrillos llenando el aire. «Eres una inútil», gritaba él, su rostro distorsionado por la ira. «Nadie más te va a querer». Lucía quería escapar, correr, pero una fuerza invisible la mantenía allí, obligándola a revivir su pesadilla. Cada golpe, cada insulto, se sentía tan real como la primera vez. Los gemelos, Emiliano y Diego, se encontraron separados por primera vez en sus vidas. Cada uno en un laberinto diferente, gritando el nombre del otro sin recibir respuesta. Las paredes del laberinto eran altas y oscuras, y parecían moverse y cambiar cada vez que doblaban una esquina. «Diego», gritaba Emiliano, su voz quebrándose por el pánico. «Emiliano», respondía Diego desde algún lugar lejano. La soledad y el miedo a perder a su otra mitad los consumía. Nunca habían estado separados por tanto tiempo, y la sensación era como si les hubieran arrancado una parte de sí mismos. Tan repentinamente como habían caído, el grupo se encontró de nuevo en la cámara circular. Todos jadeaban, sus rostros pálidos y cubiertos de sudor frío. Se miraron entre sí, reconociendo en los ojos de los demás el mismo terror que sentían. ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, su voz temblorosa. Se aferraba a su hermano como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Nuestros miedos», respondió Lucía, abrazándose a sí misma. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. La pirámide nos obligó a enfrentarlos. Mariana, con los ojos aún húmedos, miró a los demás. Su máscara de profesionalismo se había desmoronado por completo, revelando a una mujer vulnerable y asustada. Creo que entiendo por qué estamos aquí. No es solo sobresalir. Es sobre enfrentar lo que hemos estado evitando en nuestras vidas». Don Javier asintió lentamente, su rostro marcado por el cansancio y la revelación. «Tienes razón, mija. Llevo años huyendo de mis problemas, pero aquí no hay donde esconderse». Un ruido sordo los interrumpió. Una de las paredes de la cámara se estaba moviendo, revelando un nuevo pasillo. La piedra gruñía y se quejaba, como si le doliera moverse después de siglos de inmovilidad. «Parece que hemos pasado la prueba», dijo Emiliano, su voz mezclando alivio y aprensión.
Seguía agarrando la mano de su hermano, como si temiera que al soltarlo, volvieran a separarse. El grupo se miró entre sí, un nuevo entendimiento y una conexión más profunda formándose entre ellos. Habían compartido sus miedos más íntimos, y de alguna manera, eso los había unido aún más. Lucía, aún temblando ligeramente, fue la primera en hablar. Creo que necesitamos hablar de lo que vimos. Su voz era suave, pero había una determinación en ella que no estaba ahí antes. Si vamos a sobrevivir a este lugar, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Mariana asintió, limpiándose las últimas lágrimas de los ojos. Tienes razón. Yo vi a mi hijo. Me culpaba por nunca estar ahí para él. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Siempre pensé que estaba haciendo lo mejor para él, trabajando duro para darle una buena vida. Pero quizás lo que realmente necesita es que esté presente. Don Javier, con un suspiro pesado, compartió su experiencia. Yo me vi solo, completamente solo en el desierto. Toda mi vida he tenido miedo de terminar así, olvidado por todos. Por eso siempre me he alejado de la gente, para no sentir el dolor de perderlos. Pero ahora veo que eso solo me ha llevado a lo que más temo. Los gemelos se miraron, comunicándose en silencio antes de que Diego hablara por los dos. Nosotros nos vimos separados. Fue horrible. Emiliano asintió, apretando la mano de su hermano. Siempre hemos estado juntos, y la idea de separarnos nos aterra. Pero quizás necesitamos aprender a ser individuos también. Lucía fue la última en hablar, su voz apenas un susurro. Yo reviví mi última pelea con mi ex. Toda la violencia, el miedo. Cerró los ojos por un momento, tomando una respiración profunda. Me di cuenta de que sigo dejando que ese miedo controle mi vida, que me impida confiar en los demás. Mientras compartían sus experiencias, algo cambió en el ambiente de la cámara. El aire se volvió menos pesado, y la luz verdosa pareció suavizarse un poco. Era como si la pirámide misma estuviera reconociendo su valentía al enfrentar sus miedos. Vamos, dijo Mariana, tomando la iniciativa. Su voz había recuperado algo de su fuerza anterior, pero ahora estaba teñida de una nueva comprensión y empatía. Sea lo que sea que nos espere adelante, lo enfrentaremos juntos. El grupo avanzó hacia el nuevo pasillo, cada uno sintiéndose un poco más ligero, un poco más fuerte. Habían enfrentado sus peores miedos y habían sobrevivido. Más que eso, habían encontrado una conexión entre ellos que antes no existía. El pasillo era diferente al anterior. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que parecían contar una historia. Lucía los examinó mientras caminaban, traduciendo lo que podía. Parece que habla de un viaje, dijo. Un viaje de almas a través del inframundo. Pero hay algo más, habla de una prueba, de enfrentar el pasado para poder avanzar hacia el futuro. Don Javier gruñó. Pues ya enfrentamos nuestros miedos. ¿Qué más quiere este lugar de nosotros? Como respondiendo a su pregunta, el pasillo desembocó en una nueva cámara. Esta era aún más grande que la anterior, y en el centro había un espejo enorme que llegaba desde el suelo hasta el techo. Su superficie no reflejaba la cámara, sino que mostraba una niebla oscura que se arremolinaba constantemente. El espejo de las almas, leyó Lucía en una inscripción cercana. Dice que aquí podemos ver nuestro verdadero yo. El grupo se acercó con cautela al espejo. A medida que se aproximaban, la niebla en su superficie comenzó a disiparse, revelando imágenes. Mariana vio a una mujer dividida en dos, una mitad vestida con su traje ejecutivo, la otra jugando con un niño pequeño. Las dos mitades parecían estar en conflicto, tirando en direcciones opuestas. Don Javier se vio a sí mismo rodeado de gente, pero con una barrera invisible que lo separaba de ellos. Su reflejo extendía la mano, tratando de romper esa barrera. Lucía vio a una versión más joven de sí misma, asustada y encogida, junto a una versión actual que la protegía y la consolaba.
Los gemelos vieron dos árboles que crecían juntos, sus ramas entrelazadas, pero con raíces que se extendían en direcciones diferentes. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Diego, su voz mezclando confusión y asombro. Antes de que alguien pudiera responder, el espejo comenzó a brillar con una luz intensa. La superficie se ondulaba como si fuera líquida, y de repente, una fuerza invisible comenzó a tirar de ellos hacia el espejo. «Cuidado», gritó don Javier, pero era demasiado tarde. Uno por uno, fueron absorbidos por el espejo, sus gritos resonando en la cámara vacía. La pirámide de los lamentos había revelado sus secretos, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Y en las profundidades del inframundo azteca, algo estaba despertando, algo que había estado esperando por siglos la llegada de almas frescas. El nuevo pasillo se ensanchaba gradualmente, dando paso a un vasto espacio abierto que parecía extenderse hasta el infinito. Ante ellos se extendía un laberinto colosal, sus paredes hechas de un material que parecía cambiar y fluir como agua oscura. Reflejos distorsionados de sus propios rostros los miraban desde las paredes, como si estuvieran atrapados en un espejo de feria macabro. El aire era denso y pesado, cargado de una energía que hacía que el vello de sus brazos se erizara. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus respiraciones agitadas y el latido acelerado de sus corazones. «¿Qué es este lugar?», preguntó Emiliano, su voz apenas un susurro. Sus ojos recorrían las paredes cambiantes del laberinto, una mezcla de miedo y fascinación en su mirada. Lucía, con los ojos entrecerrados, examinó las inscripciones en la entrada del laberinto. Sus dedos recorrían los símbolos grabados en la piedra, tratando de descifrar su significado. «El laberinto de los recuerdos», tradujo finalmente. Su voz temblaba ligeramente mientras continuaba. «Dice que aquí nuestras vidas se entretejen con el tejido mismo del inframundo». Don Javier soltó un suspiro pesado, pasándose una mano por el bigote canoso. Sus ojos, cansados pero aún alerta, escudriñaban el laberinto en busca de peligros ocultos. «Pues ni modo, hay que entrar. No creo que haya otra salida, ¿verdad?». Mariana asintió, su rostro una máscara de determinación que apenas ocultaba el miedo subyacente. «Vamos. Mantengámonos juntos y atentos. No sabemos qué nos espera ahí dentro». El grupo entró en el laberinto, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. A medida que avanzaban, las paredes comenzaron a proyectar imágenes, como si fueran pantallas líquidas. Cada uno se encontró frente a escenas de su propia vida, momentos cruciales que los habían llevado a ser quienes eran. Mariana se detuvo en seco al ver una escena familiar. Era ella, años más joven, rechazando una oferta para estudiar arte en París. En la imagen, su yo más joven rompía la carta de aceptación, lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. «Era mi sueño», murmuró, tocando la imagen con dedos temblorosos. «Pero elegí la carrera, segura, en marketing». Don Javier, unos pasos más adelante, se encontró frente a una imagen de sí mismo discutiendo acaloradamente con su hijo. Las palabras hirientes resonaban en el aire, como si la escena estuviera sucediendo en ese momento. «El día que se fue de casa», dijo con voz quebrada. «Nunca me disculpé. Mi orgullo pudo más que mi amor». Lucía vio el momento en que conoció a su ex, la chispa inicial de lo que se convertiría en una relación tóxica. En la imagen, ella sonreía, completamente inconsciente del infierno que le esperaba. «Debí haber visto las señales», susurró, apartando la mirada. «Todas estaban ahí, pero me negué a verlas». Los gemelos, Emiliano y Diego, se detuvieron ante una imagen de ellos mismos de niños, prometiendo nunca separarse. Sus yo más jóvenes se abrazaban, jurando estar juntos siempre. «Pero ahora», comenzó Emiliano. «Estamos pensando en ir a diferentes universidades», completó Diego, la culpa evidente en su voz. «¿Estamos rompiendo nuestra promesa?». El grupo continuó avanzando, cada giro del laberinto revelando más fragmentos de sus vidas, decisiones que los habían llevado a este punto. Era como si el laberinto estuviera diseccionando sus existencias, exponiendo cada elección,
cada arrepentimiento. De repente, un grito agudo cortó el aire. Diego había desaparecido. «Diego», gritó Emiliano, su voz llena de pánico. «Diego». Su grito resonó en el laberinto, pero no hubo respuesta. El grupo se dispersó, buscando frenéticamente al gemelo perdido. Las paredes del laberinto parecían moverse y cambiar, separándolos aún más. Cada uno se encontró solo, enfrentando sus propios demonios. Mariana se encontró sola en un pasillo que no recordaba haber visto antes. Las imágenes en las paredes mostraban ahora un futuro posible, ella, anciana y sola, rodeada de premios y reconocimientos, pero sin familia ni amigos. «No», murmuró, tocando la imagen con manos temblorosas. «No puede terminar así». Don Javier se vio atrapado en un bucle de sus peores momentos, la pérdida de su trabajo, la partida de su hijo, noches solitarias ahogando sus penas en tequila. «He cometido tantos errores», dijo, su voz quebrada por el remordimiento. «¿Es demasiado tarde para enmendarlos?». Lucía corría por pasillos interminables, perseguida por sombras que tomaban la forma de su ex, cada una más aterradora que la anterior. «Déjenme en paz», gritaba, pero las sombras seguían acercándose, sus risas burlonas resonando en el laberinto. Emiliano, desesperado por encontrar a su hermano, se enfrentaba a versiones de sí mismo que lo culpaban por perder a Diego, por querer separarse, por no ser un mejor hermano. «No es mi culpa», sollozaba, cayendo de rodillas. No quería perderlo. Y en algún lugar del laberinto, Diego luchaba contra sus propios demonios, atrapado en un mundo de soledad y abandono. Emiliano llamaba débilmente, su voz perdiéndose en la vastedad del laberinto. El laberinto se había convertido en una pesadilla personalizada para cada uno, alimentándose de sus miedos y arrepentimientos. Pero en medio del caos y la desesperación, algo comenzó a cambiar. Mariana, enfrentando su posible futuro solitario, tomó una decisión. «No», dijo con firmeza, su voz ganando fuerza. «No terminaré así. Puedo cambiar. Aún estoy a tiempo». Con determinación renovada, comenzó a buscar a los demás, decidida a no perder las conexiones que habían formado. Don Javier, rodeado de sus fracasos, se irguió. Sus ojos, antes nublados por el remordimiento, ahora brillaban con resolución. «He cometido errores, pero aún puedo enmendarlos. No es tarde para reconciliarme con mi hijo, para ser el hombre que siempre quise ser». Lucía, cansada de huir, se enfrentó a las sombras de su pasado. «Ya no les tengo miedo», declaró, su voz temblando pero firme. «No dejaré que me controlen más. Soy más fuerte que mis miedos». Emiliano, exhausto pero determinado, gritó: «Diego. Estamos juntos en esto. Siempre lo estaremos, sin importar dónde estemos». Su voz resonó en el laberinto, cargada de amor y determinación. En ese momento, como si el laberinto respondiera a su determinación, las paredes comenzaron a desvanecerse. El grupo se encontró reunido de nuevo en el centro del laberinto, incluyendo a Diego, quien corrió a abrazar a su hermano. «Lo logramos», dijo Mariana, su voz mezclando alivio y asombro. «Enfrentamos nuestros miedos, nuestros arrepentimientos». «No solo eso», añadió Lucía, señalando hacia adelante. «Miren». Frente a ellos, una nueva salida se había abierto, revelando un pasillo iluminado por una luz dorada. Era cálida y acogedora, un marcado contraste con la oscuridad que los había rodeado hasta ahora. Don Javier, con una sonrisa cansada pero genuina, puso una mano en el hombro de Mariana. «Parece que el laberinto nos ha enseñado algo, ¿no creen? A veces tenemos que perdernos para encontrarnos». El grupo asintió, un nuevo entendimiento brillando en sus ojos. Habían enfrentado sus pasados, sus miedos y sus arrepentimientos. Y de alguna manera, en este lugar infernal, habían encontrado la fuerza para cambiar. «¿Están listos para lo que sigue?», preguntó Lucía, mirando hacia el pasillo dorado. Juntos, respondieron los demás al unísono.
Mientras se preparaban para continuar su viaje, la sombra que los había estado siguiendo se deslizó silenciosamente por las paredes del laberinto. Sus ojos brillaron con una mezcla de frustración y anticipación. El grupo había superado esta prueba, pero aún quedaban desafíos por delante. Y la entidad estaba determinada a no dejarlos escapar tan fácilmente. Con renovada determinación, el grupo avanzó hacia la luz dorada, sin saber qué les depararía el siguiente desafío en las profundidades del inframundo azteca. Pero ahora sabían que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos, más fuertes por las pruebas que habían superado y las verdades que habían descubierto sobre sí mismos. La luz dorada los guió hacia una caverna vasta y húmeda. El sonido de agua corriente llenaba el aire, pero no era el murmullo tranquilo de un arroyo. Era un sonido atormentado, como si el agua misma estuviera gritando. El eco rebotaba en las paredes de la caverna, creando una cacofonía de lamentos que helaba la sangre. Ante ellos se extendía un río ancho y turbulento. Sus aguas no eran transparentes, sino de un negro azabache que parecía absorber toda la luz. Y en esas aguas, rostros y figuras se formaban y desvanecían, expresiones de agonía congeladas en el flujo eterno. «El río de las almas perdidas», murmuró Lucía, su voz apenas audible sobre el lamento del agua. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, normalmente curiosos, ahora estaban llenos de un temor reverencial. En la mitología azteca, las almas deben cruzar un río similar para llegar al Mictlán. Don Javier se acercó a la orilla, su rostro sombrío. El agua negra lamía la orilla, como si intentara alcanzarlo. ¿Y cómo se supone que vamos a cruzar esta cosa? No veo ningún puente o barca. Mariana, con los ojos fijos en las aguas turbulentas, señaló algo. Su mano temblaba ligeramente mientras apuntaba. Miren, hay piedras que sobresalen del agua. Tal vez podamos usarlas para cruzar. Efectivamente, una serie de piedras planas emergían de las aguas oscuras, formando un camino precario hacia la otra orilla. Sin embargo, algo en ellas parecía off. Brillaban con una luz interior, pulsando como si estuvieran vivas. Los gemelos, Emiliano y Diego, se acercaron para examinar la primera piedra. «Hay algo escrito», dijo Emiliano, entrecerrando los ojos para ver mejor en la penumbra. Lucía se inclinó para leer la inscripción. Su rostro palideció aún más, si eso era posible. Es un dilema moral», dijo con voz temblorosa. «Dice, para avanzar, debes elegir, salvar a un extraño o a tu ser querido. Solo uno puede vivir». El grupo intercambió miradas de horror. Don Javier fue el primero en romper el silencio, su voz cargada de incredulidad y enojo. «¿Qué clase de prueba enferma es esta? ¿Quién tiene el derecho de ponernos en esta situación?» «Una que pone a prueba nuestra humanidad», respondió Mariana, su voz cargada de una mezcla de miedo y determinación. Sus ojos recorrían el río, tratando de contar cuántas piedras había, cuántas decisiones tendrían que tomar. «Parece que para cruzar, tendremos que tomar decisiones imposibles». Diego, aferrándose a la mano de su hermano, preguntó con voz temblorosa, «¿Y qué pasa si elegimos mal?». Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando el miedo que todos sentían. Como respondiendo a su pregunta, un alma emergió de las aguas turbulentas, su rostro una máscara de agonía eterna. Extendió una mano hacia ellos, sus dedos translúcidos alcanzando desesperadamente, antes de ser arrastrada de vuelta a las profundidades. Su grito de desesperación resonó en la caverna, mezclándose con el lamento constante del río. «Creo que esa es nuestra respuesta», dijo Lucía, tragando saliva. Su mano inconscientemente buscó la de don Javier, buscando confort en el contacto humano. El grupo se miró entre sí, el peso de la situación cayendo sobre ellos. Cada piedra representaría una decisión moral imposible, y un paso en falso podría condenarlos a una eternidad de tormento en las aguas del río. «Yo iré primero», se ofreció Mariana, dando un paso adelante. Su voz temblaba, pero había determinación en sus ojos. «He tomado decisiones difíciles toda mi vida. Una más no me matará, espero».
con cautela, puso un pie en la primera piedra. Inmediatamente, una voz etérea resonó en su mente, presentándole el dilema. Cerró los ojos, una lágrima escapando por su mejilla, antes de susurrar su respuesta. La piedra brilló brevemente, y Mariana avanzó a la siguiente. Uno por uno, los miembros del grupo comenzaron a cruzar, cada uno enfrentando sus propios dilemas morales imposibles. Don Javier se encontró eligiendo entre salvar a su hijo, con quien no había hablado en años, o a un grupo de niños desconocidos. Su rostro se contorsionó de dolor mientras tomaba su decisión, el peso de años de arrepentimiento pesando sobre él. Lucía tuvo que decidir entre perdonar a su abusivo ex o condenarlo a un castigo eterno. Su mano tembló mientras daba su respuesta, los recuerdos de su relación tóxica amenazando con abrumarla. Los gemelos, Emiliano y Diego, enfrentaron quizás el desafío más cruel, tuvieron que elegir cuál de los dos sobreviviría. Se miraron a los ojos, una vida de recuerdos compartidos pasando entre ellos, antes de tomar una decisión juntos. Cada paso era una agonía, cada elección desgarraba un pedazo de sus almas. Las aguas del río parecían elevarse, como si quisieran reclamarlos, y los lamentos de las almas perdidas se intensificaban con cada decisión. A mitad de camino, Mariana se detuvo, sus piernas temblando. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con el sudor y la suciedad. «No puedo más», susurró, su voz quebrada por el agotamiento emocional. «Estas decisiones son demasiado. ¿Cómo se supone que elijamos quién vive y quién muere?» Don Javier, detrás de ella, puso una mano en su hombro. Su toque era gentil, un contraste con su apariencia ruda. «Tenemos que seguir, mija. No podemos quedarnos aquí. Piensa en tu hijo, en la vida que te espera si logramos salir de aquí». Lucía, con la voz quebrada pero determinada, añadió, quizás no se trata de tomar la decisión correcta. Tal vez se trata de cómo lidiamos con las consecuencias de nuestras elecciones. De aprender a vivir con lo que decidimos. Los gemelos, agarrados de la mano, asintieron. «Estamos juntos en esto», dijo Emiliano. «Pase lo que pase», completó Diego. Sus voces, aunque temblorosas, transmitían una fuerza que sorprendió a los adultos. Con renovada determinación, pero con el peso de sus decisiones sobre sus hombros, el grupo continuó su travesía. Cada piedra era un nuevo tormento, cada elección una herida en sus almas. Pero se mantuvieron unidos, apoyándose mutuamente en los momentos más oscuros. Las aguas del río rugían a su alrededor, las almas perdidas gritaban y suplicaban. En más de una ocasión, uno de ellos estuvo a punto de caer, solo para ser salvado por la mano rápida de un compañero. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la otra orilla. Exhaustos física y emocionalmente, se desplomaron en la tierra firme. El sonido de los lamentos del río parecía haberse atenuado, pero el eco de sus decisiones resonaba en sus mentes. Mariana, con voz temblorosa, rompió el silencio. «Lo logramos. Pero, ¿a qué costo?» Sus ojos estaban distantes, reviviendo cada decisión imposible que había tomado. Don Javier, su rostro marcado por el dolor de las decisiones tomadas, respondió, «El costo de nuestra inocencia, tal vez. Pero seguimos aquí, seguimos luchando. Eso tiene que contar para algo, ¿no?» Lucía, mirando hacia atrás al río turbulento, añadió, «Creo que esta prueba nos ha cambiado para siempre. Pero tal vez eso no sea necesariamente malo. Hemos enfrentado lo peor de nosotros mismos y hemos sobrevivido». Los gemelos, aún tomados de la mano, asintieron en silencio. Sus ojos reflejaban una madurez que no estaba allí cuando comenzaron este viaje. Habían visto y experimentado cosas que ningún niño debería, pero de alguna manera, parecían más fuertes por ello. Mientras el grupo recuperaba el aliento, una nueva apertura se formó en la pared de la caverna. Una luz tenue, de un color índigo profundo, emanaba de ella. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo, prometiendo nuevos desafíos y, tal vez, respuestas.
Parece que nuestro camino continúa, dijo Mariana, poniéndose de pie con dificultad. Su voz era firme, a pesar del cansancio evidente en su rostro. Don Javier la ayudó a levantarse, su mano callosa gentil mientras la sostenía. Pues vamos, que ya hemos llegado muy lejos para rendirnos ahora. Lo que sea que nos espere, lo enfrentaremos juntos. Mientras se preparaban para adentrarse en el nuevo pasaje, la sombra que los había estado siguiendo observaba desde las aguas del río. Sus ojos brillaron con una mezcla de frustración y respeto. El grupo había superado una prueba que había quebrado a incontables almas antes que ellos. Pero aún quedaban desafíos por delante, y la entidad estaba determinada a no dejarlos escapar tan fácilmente. Con pasos cansados pero decididos, el grupo avanzó hacia la luz índigo, sin saber qué les depararía el siguiente desafío en las profundidades del inframundo azteca. Lo único que sabían con certeza era que ya no eran las mismas personas que habían entrado en aquel elevador en el centro comercial. Para bien o para mal, el inframundo los había cambiado, y solo el tiempo diría si esos cambios serían su salvación o su perdición. La luz índigo los guió a una cámara circular, vasta y majestuosa. Las paredes, el suelo y el techo estaban completamente cubiertos de espejos, creando un efecto de infinito que hacía difícil distinguir dónde terminaba la sala y dónde comenzaban las reflexiones. El aire estaba cargado de una energía extraña, como si la realidad misma fuera más delgada en este lugar. «Cuidado donde pisan», advirtió Mariana, su voz reverberando en el espacio. «No sabemos qué es real y qué es reflejo». Sus ojos recorrían la sala, tratando de encontrar algún punto de referencia en el laberinto de imágenes. Lucía se acercó a uno de los espejos, estudiándolo con curiosidad. Su reflejo le devolvía la mirada, pero había algo diferente. «Estos no son espejos normales», murmuró. «Miren». El grupo se acercó y, para su asombro, vieron que sus reflejos comenzaban a cambiar. No eran simples imágenes estáticas, sino escenas en movimiento, como ventanas a otras realidades. Don Javier vio una versión de sí mismo que nunca había perdido su trabajo, viviendo una vida cómoda y feliz con su familia. En el reflejo, se veía rodeado de nietos, su rostro arrugado por la edad pero radiante de felicidad. Sus ojos se humedecieron ante la visión de lo que podría haber sido. Mariana observó una versión donde había seguido su pasión por el arte, viviendo una vida bohemia en París. Se vio a sí misma en un pequeño estudio, rodeada de lienzos y pinceles, creando obras que capturaban la esencia de la ciudad luz. Pero también notó las ojeras bajo sus ojos, las facturas sin pagar en la mesa. Lucía se encontró mirando a una versión de sí misma que nunca había caído en una relación abusiva. Esta Lucía era confiada y radiante, viviendo sin miedo. La veía riendo con amigos, viajando por el mundo, viviendo la vida que siempre había soñado. Los gemelos, Emiliano y Diego, vieron versiones donde habían tomado caminos completamente diferentes en la vida. Emiliano se vio como un famoso atleta olímpico, sosteniendo una medalla de oro. Diego, por su parte, era un reconocido científico, recibiendo un premio Nobel por sus descubrimientos. «La cámara de los espejos eternos», susurró Lucía, recordando sus estudios. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. «Se dice que muestra los caminos no tomados, las vidas que podríamos haber vivido si hubiéramos hecho elecciones diferentes». De repente, los espejos comenzaron a brillar con más intensidad. Las imágenes se volvieron más vívidas, más tentadoras. Cada miembro del grupo sintió un tirón, como si los espejos los invitaran a entrar en esas realidades alternativas. «No se acerquen demasiado», gritó don Javier, notando cómo Diego parecía hipnotizado por su reflejo. El chico había dado un paso hacia el espejo, su mano extendida como si quisiera tocar la imagen. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cada uno se encontró luchando contra el deseo de sumergirse en esas vidas que parecían perfectas, libres de los errores y arrepentimientos que los habían llevado a este punto. Mariana dio un paso hacia su reflejo, sus dedos casi tocando la superficie del espejo. «Podría tener la vida que siempre soñé», murmuró, sus ojos fijos en la imagen de sí misma pintando en París.
sin preocupaciones, sin responsabilidades, solo yo y mi arte. Lucía, por su parte, luchaba contra el deseo de escapar a un mundo donde nunca había experimentado abuso. Sería tan fácil, susurró, viendo a su yo alternativo vivir sin miedo. Nunca más tener que mirar sobre mi hombro, nunca más despertar gritando por las pesadillas. Don Javier, con lágrimas en los ojos, veía a su familia reunida y feliz. Mi hijo, podría estar con él de nuevo. Podría enmendar todos mis errores, ser el padre que siempre debí ser. Los gemelos, Emiliano y Diego, se encontraron tirando en direcciones opuestas, cada uno atraído por una vida donde habían alcanzado el éxito individual. Podríamos ser grandes, dijo Emiliano. Famosos, respetados, añadió Diego. El aire en la cámara se volvió denso, cargado de tensión y deseo. Los espejos pulsaban con una energía hipnótica, y por un momento pareció que el grupo se disolvería, cada uno eligiendo una realidad diferente. Fue entonces cuando Mariana, en un momento de claridad, gritó: «Esperen. Esto no es real. Son solo ilusiones». Su voz rompió el hechizo momentáneamente, haciendo que todos parpadearan y se alejaran un paso de los espejos. Su voz pareció romper el hechizo momentáneamente. El grupo se miró entre sí, confundidos y conflictuados. «Pero podría ser real», argumentó Diego, su mano aún extendida hacia el espejo. «Podríamos tener vidas mejores, sin todo este sufrimiento». «¿Pero a qué costo?», preguntó Lucía, luchando contra su propio deseo. Sus ojos se movían entre su reflejo y sus compañeros. ¿Abandonaríamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos superado juntos? Don Javier, con un esfuerzo visible, se alejó de su reflejo. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Nuestras experiencias nos han hecho quienes somos. Lo bueno y lo malo. Sin ellas, no seríamos nosotros mismos. Emiliano, mirando a su hermano, añadió: «Y nos han unido». ¿Vale la pena perder eso por una ilusión? Su mano buscó la de Diego, apretándola con fuerza. El grupo se reunió en el centro de la cámara, formando un círculo y dándose la espalda a los espejos tentadores. Se tomaron de las manos, encontrando fuerza en su conexión. «Somos quienes somos por las decisiones que hemos tomado», dijo Mariana, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Buenas o malas, son nuestras. Y nos han traído hasta aquí, juntos. Y todavía podemos cambiar nuestro futuro», añadió Lucía, una chispa de determinación en sus ojos. «No necesitamos una realidad alternativa para eso. Podemos crear nuestro propio destino». Mientras hablaban, reafirmando su compromiso con sus propias vidas y entre ellos, algo comenzó a cambiar en la cámara. Los espejos empezaron a agrietarse, las imágenes de vidas perfectas se distorsionaron y se desvanecieron. En su lugar, apareció una nueva imagen, el grupo, tal como estaban ahora, unidos y determinados. Y detrás de ellos, una puerta que no habían visto antes se materializó. «Creo que hemos pasado la prueba», dijo don Javier, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «Juntos». Con una última mirada a los espejos ahora oscuros, el grupo avanzó hacia la puerta. La abrieron juntos, preparados para enfrentar lo que sea que el inframundo les tuviera reservado a continuación. Mientras cruzaban el umbral, la sombra que los había estado siguiendo observaba desde un rincón oscuro de la cámara. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y algo que podría interpretarse como respeto. El grupo había resistido una tentación que había atrapado a incontables almas antes que ellos. Pero el desafío final aún estaba por venir, y la entidad se preparó para su confrontación inevitable. La puerta se cerró detrás del grupo, dejando la cámara de los espejos eternos en silencio. Lo que les esperaba al otro lado era un misterio, pero habían aprendido una lección invaluable: la fuerza no solo reside en lo que podrían haber sido, sino en quienes han elegido ser. Y así, unidos por sus experiencias compartidas y fortalecidos por su determinación, el grupo se adentró en lo desconocido, listos para enfrentar cualquier desafío que el inframundo pudiera lanzarles. La verdadera prueba,
la que determinaría no solo su destino sino el equilibrio del inframundo mismo, estaba a punto de comenzar. La puerta los condujo a una vasta planicie bajo un cielo de obsidiana. El aire era pesado, cargado de electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. A lo lejos, relámpagos silenciosos iluminaban el horizonte, revelando por momentos siluetas de estructuras imposibles. Ante ellos se extendía un camino que se dividía en 3 senderos, cada uno llevando a un destino diferente y ominoso. El suelo bajo sus pies parecía pulsar con una energía antigua, como si el corazón mismo del inframundo latiera bajo la superficie. La encrucijada del destino, murmuró Lucía, su voz apenas audible sobre el viento que aullaba a su alrededor. Sus ojos recorrían los símbolos grabados en el suelo, tratando de descifrar su significado. Según las leyendas, es aquí donde las almas deciden su destino final en el inframundo. Don Javier, con el ceño fruncido, señaló hacia los senderos. Sus manos callosas temblaban ligeramente, traicionando el miedo que intentaba ocultar. ¿Y cuáles son nuestras opciones? Porque si me preguntan, yo ya estoy hasta la madre de este lugar. Mariana se adelantó, examinando las inscripciones en la base de cada camino. Su traje, una vez impecable, ahora estaba desgarrado y manchado, pero su postura seguía siendo la de una líder. El de la izquierda dice, redención, el del centro, ascensión, y el de la derecha, revolución. Los gemelos, Emiliano y Diego, intercambiaron miradas confundidas. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Diego, su voz mezclando curiosidad y temor. Antes de que alguien pudiera responder, una figura emergió de las sombras. Era la entidad que los había estado siguiendo, ahora revelándose completamente. Tenía la forma de un ser humanoide hecho de humo y sombras, con ojos que brillaban como estrellas moribundas. Su presencia era a la vez majestuosa y aterradora. Bienvenidos, viajeros, habló la entidad, su voz resonando en sus mentes más que en sus oídos. El sonido era como el roce de hojas secas, antiguo y misterioso. Han llegado más lejos que cualquier alma viviente en eones. El grupo se tensó, preparándose para lo que fuera a venir. Don Javier dio un paso al frente, protector. Sus ojos, normalmente amables, ahora brillaban con una ferocidad que sorprendió incluso a sus compañeros. ¿Quién o qué eres tú? La entidad pareció sonreír, aunque era difícil decirlo con certeza. Sus rasgos eran fluidos, cambiando constantemente como el humo en el viento. Soy el guardián de este reino, el equilibrio entre la vida y la muerte. Y ustedes son una anomalía. Almas vivas en el reino de los muertos. Lucía, reuniendo coraje, preguntó, ¿qué quieres de nosotros? Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos mostraban determinación. No es lo que yo quiero, respondió la entidad, su voz ahora suave como la seda. Sino lo que ustedes decidirán. Tienen 3 opciones ante ustedes, cada una con consecuencias que van más allá de sus propias vidas. La entidad señaló hacia el camino de la izquierda. Una luz cálida emanaba de él, prometiendo confort y paz. Redención. Pueden regresar a sus vidas, con la oportunidad de corregir sus errores y vivir con el conocimiento que han ganado aquí. Pero el inframundo seguirá como está, un lugar de tormento para las almas perdidas. Luego indicó el camino central. Este brillaba con una luz blanca y pura, casi cegadora. Ascensión. Pueden trascender este plano de existencia, convirtiéndose en seres de pura energía, libres del ciclo de vida y muerte. Pero abandonarán su humanidad y a todos los que conocen en el mundo de los vivos. Finalmente, señaló el camino de la derecha. Este camino parecía arder con un fuego interno, peligroso pero atractivo. Revolución. Pueden desafiar el orden establecido del inframundo, iniciando una transformación que podría liberar a las almas atrapadas aquí. Pero el costo sería permanecer aquí para siempre, luchando eternamente contra las fuerzas del status quo. El grupo se miró entre sí, el peso de la decisión cayendo sobre ellos como una losa. Cada opción tenía sus atractivos y sus terribles consecuencias.
El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad, solo roto por el lejano retumbar de truenos. Mariana, con voz temblorosa, habló primero. Sus ojos se movían entre sus compañeros y los caminos ante ellos. Redención, podríamos volver y arreglar las cosas. Ser mejores versiones de nosotros mismos. Yo, podría ser la madre que mi hijo merece. Pero, ¿y todas las almas que sufren aquí?, cuestionó Lucía, su mirada fija en el camino de la derecha. ¿Podemos simplemente ignorarlas? Hemos visto su sufrimiento de primera mano. Don Javier, con una mirada distante, murmuró. Ascensión, dejar atrás todo el dolor y el sufrimiento. Suena tentador. Su voz se quebró ligeramente al continuar. Ya he vivido mi vida. Tal vez es hora de algo nuevo. Pero estaríamos abandonando a todos los que amamos, argumentó Emiliano. Diego asintió en acuerdo, sus manos entrelazadas, buscando confort mutuo. Revolución, dijo Lucía, su voz ganando fuerza. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. Podríamos marcar la diferencia, cambiar este lugar para mejor. Nadie más tendría que sufrir como lo hemos hecho nosotros. A costa de nunca volver a casa, recordó don Javier, su voz cargada de emoción. De nunca volver a ver a nuestros seres queridos. El grupo debatió, cada uno expresando sus miedos, esperanzas y dudas. La entidad observaba en silencio, su presencia un recordatorio constante de la importancia de su decisión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de discusión, Mariana habló. Su voz era firme, cargada de una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Creo que sé lo que debemos hacer. Todos la miraron, esperando. Ella tomó un respiro profundo antes de continuar. Hemos aprendido mucho en este viaje. Sobre nosotros mismos, sobre el valor de nuestras decisiones y sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos y errores. Pero también hemos aprendido sobre la compasión y el sacrificio. Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus compañeros. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz no flaqueó. Propongo que elijamos la revolución. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Podemos marcar la diferencia aquí, ayudar a las almas que sufren y tal vez, con el tiempo, transformar este lugar en algo mejor. El silencio cayó sobre el grupo mientras consideraban sus palabras. Uno por uno, comenzaron a asentir. Tienes razón, dijo don Javier. He pasado demasiado tiempo huyendo de mis responsabilidades. Es hora de enfrentarlas, aunque sea en el más allá. Lucía, con lágrimas en los ojos pero determinación en su voz, añadió, si podemos prevenir que otras almas sufran lo que hemos visto aquí, valdrá la pena. Es tiempo de dejar de ser víctimas y convertirnos en salvadores. Los gemelos se miraron entre sí, comunicándose silenciosamente como solo ellos podían. Estamos dentro, dijeron al unísono. Juntos. Siempre juntos. La entidad, que había permanecido en silencio, pareció crecer y brillar con una luz interior. Su voz, cuando habló, estaba cargada de una emoción que no habían escuchado antes. Han elegido el camino más difícil, pero también el más noble. Su decisión cambiará el destino del inframundo para siempre. Con un gesto de su mano etérea, el camino de la derecha comenzó a brillar con una luz dorada. Vayan ahora, y que su revolución traiga esperanza a las almas perdidas. El grupo se tomó de las manos, formando una cadena inquebrantable. Con un último vistazo hacia el camino que los llevaría de vuelta a sus vidas, avanzaron hacia su nuevo destino. Mientras caminaban por el sendero dorado, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Las sombras retrocedieron, y un amanecer etéreo comenzó a iluminar el horizonte del inframundo. La revolución había comenzado, y con ella, la promesa de un nuevo orden en el reino de los muertos. El grupo de extraños que se había encontrado en un elevador en Monterrey ahora se embarcaba en su misión más importante, traer luz a la oscuridad eterna del inframundo azteca. Y mientras avanzaban hacia lo desconocido,
Cada uno llevaba consigo no solo las lecciones aprendidas y los miedos superados, sino también la fuerza que habían encontrado en su unión. Juntos, enfrentarían los desafíos que vendrían, determinados a cambiar el destino de incontables almas y, en el proceso, redefinir el significado mismo de la vida y la muerte. El sendero dorado los llevó a través de paisajes cambiantes del inframundo. A medida que avanzaban, el mundo a su alrededor parecía responder a su presencia. Las sombras retrocedían, las almas atormentadas levantaban la vista con un destello de esperanza en sus ojos etéreos. El aire, antes pesado y sofocante, comenzaba a llenarse de una energía nueva y vibrante. Mariana, liderando el grupo, se detuvo en lo alto de una colina. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora ondeaba libre en el viento sobrenatural. Ante ellos se extendía una vasta llanura donde incontables almas vagaban sin rumbo. El horizonte palpitaba con una luz que no era ni día ni noche, sino algo completamente nuevo. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, su voz mezclando determinación y duda. Sus ojos recorrían la vastedad ante ellos, tratando de abarcar la magnitud de la tarea que habían elegido. Lucía, sus ojos brillando con el conocimiento acumulado durante su viaje, respondió: debemos entender este lugar mejor. Cada nivel del inframundo, cada prueba que enfrentamos, tiene un propósito. Su mano inconscientemente tocó los piercings en su nariz, un gesto que ahora parecía pertenecer a otra vida. Don Javier asintió, su rostro mostrando una nueva resolución. Las arrugas en su frente, antes marcas de preocupación, ahora parecían líneas de sabiduría. Y debemos averiguar cómo cambiar ese propósito sin destruir el equilibrio. No queremos crear un caos mayor del que ya existe. Los gemelos, Emiliano y Diego, miraron a su alrededor con asombro. Sus ojos, que habían visto horrores inimaginables, ahora brillaban con una mezcla de temor reverencial y determinación juvenil. Es como si el inframundo estuviera vivo, dijo Emiliano. Respondiendo a nuestra presencia, completó Diego. A medida que descendían hacia la llanura, las almas comenzaron a acercarse a ellos, atraídas por la luz que parecía emanar del grupo. Eran de todas las épocas y lugares, unidas en su sufrimiento y en la chispa de esperanza que el grupo había traído. Sus formas etéreas fluctuaban, como si no pudieran decidir si ser sólidas o translúcidas. Lucía se adelantó, extendiendo una mano hacia una de las almas. Al tocarla, una corriente de energía fluyó entre ellas. La joven estudiante jadeó, sus ojos abriéndose de par en par. Puedo sentir su historia, su dolor, dijo, su voz quebrada por la emoción. Uno por uno, los miembros del grupo descubrieron que podían conectarse con las almas, comprender sus historias y, lo más importante, ayudarlas a encontrar la paz que habían estado buscando. Mariana usó su empatía y creatividad para ayudar a las almas a expresar sus arrepentimientos y encontrar el perdón. Con cada alma que ayudaba, sentía que también se perdonaba a sí misma por las decisiones del pasado. Don Javier, con su experiencia de vida, guiaba a las almas perdidas hacia la aceptación y la redención. Su voz, normalmente gruñona, se suavizaba al hablar con las almas más atormentadas, ofreciendo el consuelo que él mismo había anhelado durante tanto tiempo. Lucía utilizaba su conocimiento para desentrañar los misterios del inframundo y encontrar soluciones a problemas milenarios. Cada descubrimiento era una victoria, una pieza más en el rompecabezas cósmico que estaban armando. Los gemelos, con su energía juvenil y su vínculo inquebrantable, inspiraban a las almas a reconectarse con sus seres queridos y encontrar la fuerza en el amor. Su presencia era un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, la conexión humana podía prevalecer. Días, semanas, tal vez años pasaron. El tiempo fluía de manera diferente en el inframundo, estirándose y contrayéndose como un acordeón cósmico. El grupo trabajó incansablemente, enfrentando desafíos, desentrañando enigmas antiguos y, poco a poco, transformando el inframundo. Las pruebas que antes atormentaban a las almas se convirtieron en oportunidades de crecimiento y redención. El río de las almas perdidas ahora fluía con aguas claras, ayudando a las almas a limpiar sus pesares en lugar de ahogarlas en la desesperación.
La cámara de los espejos eternos se transformó en un lugar de reflexión y aceptación, donde las almas podían hacer las paces con sus decisiones pasadas y visualizar un futuro mejor. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de duda, de cansancio, de añoranza por el mundo que habían dejado atrás. En esos momentos, se apoyaban mutuamente, recordándose por qué habían elegido este camino. Una noche, o lo que pasaba por noche en el inframundo, Mariana encontró a don Javier sentado solo, mirando hacia el horizonte siempre cambiante. Se sentó a su lado, en silencio al principio. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó finalmente don Javier, su voz cargada de emoción contenida. Mariana lo miró, viendo no al hombre gruñón que había conocido en el elevador, sino a un compañero, un amigo, casi un padre. Creo que hicimos lo único que podíamos hacer, respondió suavemente. Mira a tu alrededor, Javier. Estamos cambiando las cosas. Estamos haciendo una diferencia. Don Javier asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tienes razón, mija. Es solo que a veces extraño mi vieja vida. Por más jodida que estuviera. Todos lo hacemos, dijo Lucía, uniéndose a ellos. Los gemelos la seguían de cerca, sus manos entrelazadas como siempre. Pero creo que estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos aquí. Un día, o quizás una eternidad después, se encontraron de nuevo en la encrucijada del destino. La entidad que los había guiado apareció ante ellos, su forma ahora más definida, casi sonriente. Han hecho lo que parecía imposible, dijo la entidad, su voz resonando con aprobación. Han transformado el inframundo de un lugar de tormento a uno de crecimiento y redención. El grupo miró a su alrededor, viendo cómo el paisaje había cambiado. Ya no era un reino de oscuridad y desesperación, sino un lugar de luz tenue y esperanza serena. Las almas que vagaban ya no lo hacían con agonía, sino con propósito. ¿Hemos terminado?, preguntó Diego, su voz mezclando cansancio y orgullo. A pesar del tiempo transcurrido, él y su hermano seguían siendo los más jóvenes del grupo, aunque sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de sus años. La entidad negó con la cabeza, un gesto sorprendentemente humano para un ser tan etéreo. Su trabajo nunca terminará realmente. Siempre habrá almas que necesiten guía, siempre habrá cambios que hacer. Pero han establecido un nuevo orden, uno de compasión y crecimiento. ¿Y nosotros?, preguntó Mariana. ¿Qué pasará con nosotros? Su voz temblaba ligeramente, como si temiera la respuesta. La entidad extendió sus manos, y 5 esferas de luz aparecieron frente a cada miembro del grupo. Cada esfera pulsaba con un color diferente, único para cada uno de ellos. Han ganado el derecho a elegir. Pueden regresar a sus vidas, si lo desean, llevando consigo la sabiduría que han ganado. O pueden quedarse, convertidos en guardianes del inframundo, guiando a las almas por toda la eternidad. El grupo se miró entre sí, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Habían cambiado, crecido, se habían convertido en versiones mejores de sí mismos. Y habían formado un vínculo que trascendía la vida y la muerte. Finalmente, Lucía habló por todos, su voz firme y segura: nos quedamos. Juntos. La entidad asintió, como si ya supiera su decisión. Entonces, que así sea. Bienvenidos, guardianes del nuevo inframundo. Las esferas de luz se fusionaron con ellos, transformándolos. Ya no eran simples mortales, sino seres de luz y compasión, destinados a guiar a las almas por toda la eternidad. Mientras el amanecer eterno se extendía sobre el inframundo, el grupo, ahora guardianes, se tomó de las manos una vez más. Habían comenzado como extraños en un elevador en Monterrey, y ahora eran los arquitectos de un nuevo orden en el más allá. Mariana, con una sonrisa serena, miró a sus compañeros. La ejecutiva estresada había dado paso a una líder compasiva y sabia. ¿Listos para la siguiente aventura? Don Javier, su rostro ahora radiante con una luz interior, asintió. Siempre, mija. Siempre que estemos juntos.
Lucía, sus ojos brillando con el conocimiento de eones, sonrió. Hay tanto que aún podemos hacer, tanto que podemos mejorar. Los gemelos, Emiliano y Diego, ahora seres de pura energía pero aún reconocibles como los chicos que alguna vez fueron, asintieron al unísono. Juntos, dijeron, podemos lograr cualquier cosa. Y así, bajo la luz del amanecer eterno, los guardianes del inframundo se embarcaron en su nuevo destino. El elevador que los había traído se había convertido en un portal entre mundos, un recordatorio constante de sus orígenes y de lo lejos que habían llegado. Mientras se adentraban en su nueva eternidad, llevaban consigo no solo la responsabilidad de guiar a las almas perdidas, sino también la esperanza de un más allá más justo y compasivo. Habían enfrentado sus miedos, superado sus limitaciones y, en el proceso, habían redefinido el significado mismo de la vida después de la muerte. El inframundo, una vez un lugar de tormento y desesperación, ahora pulsaba con la promesa de redención y crecimiento. Y en el centro de todo, 5 almas unidas por el destino, el sacrificio y un amor que trascendía la misma muerte, continuaban su trabajo eterno, trayendo luz a la oscuridad y esperanza a los desesperados. Su viaje había terminado, pero su misión apenas comenzaba. El inframundo, una vez un lugar de tormento eterno, ahora se transformaba bajo su guía en un reino de segunda oportunidad y crecimiento espiritual. Mariana, la ejecutiva que una vez priorizó su carrera sobre todo lo demás, ahora lideraba con empatía y visión. Utilizaba su habilidad para organizar y planificar para crear nuevos sistemas que ayudaran a las almas a encontrar su camino. Cada día, recordaba a su hijo y canalizaba ese amor maternal para consolar a las almas más perdidas. Don Javier, quien alguna vez temió la soledad, se convirtió en un pilar de fuerza para los demás. Su sabiduría, forjada a través de una vida de altibajos, resonaba con las almas ancianas que llegaban al inframundo. Con paciencia infinita, les ayudaba a hacer las paces con sus vidas pasadas. Lucía, la estudiante que había sobrevivido al abuso, ahora era una luz guía para las almas traumatizadas. Su conocimiento de la historia y la mitología se expandió exponencialmente, convirtiéndola en una especie de bibliotecaria cósmica. Descifraba los misterios del más allá, encontrando nuevas formas de sanar heridas espirituales milenarias. Los gemelos, Emiliano y Diego, conservaron su energía juvenil y su conexión única. Se convirtieron en embajadores para las almas más jóvenes, ayudándolas a adaptarse a su nueva existencia. Su capacidad para trabajar en perfecta sincronía les permitía abordar los desafíos más complejos del inframundo. Juntos, transformaron el río de las almas perdidas en un lugar de purificación y renacimiento. Las aguas, antes turbias y amenazantes, ahora fluían cristalinas, llevándose los pesares de las almas que se sumergían en ellas. La pirámide de los lamentos se convirtió en un centro de sanación, donde las almas podían enfrentar sus miedos más profundos en un ambiente controlado y compasivo. Los gritos de agonía fueron reemplazados por suspiros de alivio y risas de liberación. El laberinto de los recuerdos, antes un lugar de tortura psicológica, se transformó en una galería interactiva donde las almas podían revivir y reinterpretar sus experiencias pasadas, encontrando nuevos significados y cerrando viejas heridas. La cámara de los espejos eternos ya no mostraba vidas idealizadas e inalcanzables, sino potenciales futuros que las almas podían trabajar para alcanzar en sus próximas encarnaciones. Con el paso del tiempo, un concepto cada vez más fluido en su nueva existencia, los 5 guardianes se dieron cuenta de que estaban creando algo completamente nuevo. El inframundo ya no era simplemente un lugar de juicio y castigo, sino un reino de transformación y evolución espiritual. Un día, mientras observaban a un grupo de almas recién llegadas a adaptarse a su nuevo hogar, Mariana reflexionó en voz alta, ¿saben? Cuando entramos en ese elevador en Monterrey, jamás hubiera imaginado que terminaríamos aquí. Don Javier soltó una carcajada, un sonido que se había vuelto más común con el paso del tiempo. Ni en mis peores pesadillas, mija. Y mira que he tenido algunas buenas. Lucía, con una sonrisa serena, añadió, es fascinante cómo el destino obra. Cada decisión que tomamos, cada prueba que superamos, nos trajo exactamente a donde necesitábamos estar. Para ayudar a otros, dijo Emiliano.
Y a nosotros mismos, completó Diego. La entidad que una vez los había guiado apareció junto a ellos, su forma ahora más definida, casi humana. Han superado mis expectativas más descabelladas, dijo, su voz mezclando orgullo y asombro. Han redefinido el propósito mismo del inframundo. ¿Y ahora qué?, preguntó Mariana, siempre la estratega, siempre mirando hacia el futuro. La entidad hizo un gesto amplio, abarcando el vasto reino que se extendía ante ellos. Ahora, mis queridos guardianes, expandimos. Hay otros reinos, otros inframundos de diferentes culturas y creencias. Podemos llevar esta revolución más allá, crear un sistema universal de crecimiento y redención. Los 5 se miraron entre sí, una chispa de emoción encendiéndose en sus ojos. La idea de nuevos desafíos, de expandir su misión, resonaba con la esencia misma de quienes se habían convertido. ¿Están listos para otra aventura?, preguntó don Javier, una sonrisa pícara en su rostro. Siempre, respondieron los demás al unísono. Y así, los guardianes del inframundo se prepararon para su próximo gran desafío. El elevador que una vez los había llevado a las profundidades del infierno azteca ahora se convertiría en un portal entre diferentes reinos de la muerte. Mientras se disponían a embarcar en esta nueva misión, cada uno reflexionó sobre el increíble viaje que los había traído hasta aquí. De extraños atrapados en un centro comercial a arquitectos de un nuevo orden cósmico. Habían enfrentado sus miedos más profundos, superado pruebas imposibles y, en el proceso, se habían convertido en una familia. Mariana, la líder visionaria. Don Javier, el sabio reconfortante. Lucía, la erudita compasiva. Emiliano y Diego, los embajadores de la esperanza. Juntos, habían transformado el inframundo de un lugar de tormento eterno a un reino de segunda oportunidad y crecimiento infinito. Y ahora, con el universo entero como su nuevo terreno de juego, estaban listos para llevar su revolución a cada rincón de la existencia. El amanecer eterno brillaba sobre ellos mientras se adentraban en lo desconocido, sus manos entrelazadas, sus espíritus unidos en un propósito común. El viaje que había comenzado en un simple elevador en Monterrey ahora se expandía para abarcar toda la creación. Y así, con corazones llenos de amor, mentes abiertas a infinitas posibilidades y almas forjadas en el fuego de la adversidad, los guardianes del inframundo se embarcaron en su próxima gran aventura. El destino los había unido, las pruebas los habían fortalecido, y ahora, la eternidad los esperaba. Fin.